Muy bien, pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué es mole de olla? Entonces voy a empezar con esta primera función f. Evidentemente que así como está la notación aquí es nada más una notación matemática, pero que en MATLAB pues no lo introducimos así, simplemente podemos decir f, pero no le ponemos entre paréntesis nada, ¿no? No es como si fuera otro tipo de softwares como matemática, ¿no? O Scientific Workplace. Aquí simplemente vamos a decir f, que es igual. Ok, pero necesito unos datos. Esta función depende de t. Entonces quiere decir que para definir esta función f, como lo dice de hecho aquí arriba, primero tengo que definir t. Entonces t va a ser un intervalo de tiempo de 0 segundos a 10 segundos. Y lo que se puede definir es de cuánto en cuánto se va a ir incrementando hasta llegar a esos 10 segundos. Si yo le doy por default esa t de 0 a 10, así dividido con dos puntos, lo que va a hacer es que me va a hacer un intervalo que tiene por default de 1 en 1. ¿Sí? Ahí está. Así va de 0, 1, 2, 3, así hasta el 10. Entonces ese ya lo tiene por default. Si yo quiero que lo haga en incrementos más cortos, o también puede ser más grandes, pero bueno, lo práctico sería que más cortos. Entonces se vuelve a poner aquí en medio otros dos puntos, y entonces en medio de esos dos puntos pongo el incremento. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el incremento sea por cada punto 5, ¿no? Entonces va a ser 0, 0.5, 1, 1.5, etcétera, así hasta llegar a 10, ¿no? Aquí, a la que le doy Enter, pues se puede ver ese detalle, ¿no? Lo mismo, aquí le voy a poner Home, nada más para poner el prompt hasta arriba. Si desean que me regrese a alguna parte que haya escrito, nada más me dicen, yo no la borro, siempre lo voy dejando hasta arriba. Nada más simplemente voy recorriendo mi prompt para que no se quede hasta abajo, ¿no? Que bueno, aquí no tendrían problema porque lo están viendo en la computadora, ¿no? Me pasa mucho esta práctica cuando lo proyecto en una pantalla, ¿no? Que ya lo de hasta abajo no se alcanza a ver muy bien. Entonces, decíamos, bueno, pues según esta práctica, bueno, les digo, vamos a hacer variantes, ¿no? Vamos a hacer de 0 con incrementos de 0.2 hasta 10. Y aquí un detalle interesante, si yo no quiero que me esté mostrando todos esos datos y está recorriendo mi pantalla hasta arriba cada rato, le puedo poner un punto y coma al final. Y con esto, pues yo de entrada ya sé que sí lo va a definir. Acá en la ventana de Workspace, aquí aparece, si yo le hago doble clic, me muestra la tablita como una tabla de Excel con los datos de esa variable que definí como t, ¿no? Bueno, la voy a cerrar. Aquí aparece, ahí aparecen sus características, me aparece cuál sería su valor, digamos, como parámetros de MATLAB. Y bueno, ya definí, ahora sí puedo definir f, sí. Entonces f, la función f, será seno de t. Acuérdense que seno en inglés es con i. Entonces, seno de t. Aquí, esto uno se puede preguntar, bueno, ¿y si funciona? Porque f entonces no será un número, f serán pues tantos números como valores tenga t, ¿no? Para cada valor de t se va a evaluar un valor para f, ¿no? MATLAB ya lo entiende o lo interpreta así. Antes, ¿no? Antes había que crear un ciclo for, ¿no? E irle cambiando, dándole los valores de t a la función de f e irlos guardando. Ya no, o sea, ya actualmente esto se interpreta tal cual es lo que deseamos, ¿no? Calcular los valores de f para cada valor de t, ¿no? Y eso también permite la suma y algunas otras operaciones como producto. Entonces aquí, más una constante por coseno de 10t. Entonces vemos que seno de t tiene una frecuencia de 1 y coseno de 10t tiene una frecuencia de 10. La frecuencia, acuérdense que está en radianes por segundo. Entonces veo que la función coseno es la que va a estar variando más rápido, ¿no? Que tiene más ciclos. A ver, vamos a ver, tengo aquí unas preguntas. ¿Los valores de 0 a 10 son arbitrarios o por qué lo eligió? Regularmente todas las simulaciones se eligen a partir del segundo 0 por default. No empezamos con números negativos. Y 10 ahorita es arbitrario entre comillas porque
pues obviamente yo ya hice previamente la gráfica de las funciones y vi hasta dónde se alcanza a ver la función, digamos, la gráfica completa, porque yo podría escoger la gráfica simplemente de 0 a 1 segundo o de 0 a 2 segundos e ir probando así a prueba y error. Entonces, sí, de 0 a 10 es en teoría arbitrario, pero realmente porque ya previamente yo ya lo hice, ¿no? Entonces yo ya sé cuál es el resultado. ¿Sale? Ese es el detalle de por qué elegimos de 0 a 10. A ver, un momento. Sí, perdón, ya estoy aquí de regreso. Dice, el problema dice ese intervalo y el incremento. Sí, eso es lo que les decía, ese intervalo e incremento. Es las dos cosas las que se programan, ¿no? Bueno, ahí voy checando sus preguntas conforme me van apareciendo, gracias. Entonces aquí voy a hacerlo tal cual está ahorita. Entonces decía aquí más 0.2 que multiplica a la función coseno de 10t. Y ya, creo que ya con eso es suficiente. Igual que en la definición de t, le voy a poner punto y coma al final, porque si no lo hago, igual me va a mostrar en la pantalla todos los datos de t. Y como podrán ver acá en el workspace, ya no dice. Bueno, en teoría debería demostrarse también. No sé si no alcanza a verse. Ah, sí, dice 1 por 51. Tiene 51 datos, ¿no? Es una matriz de una fila y 51 columnas, ¿no? Entonces tiene 51 datos. Para no llenar mi pantalla con 51 datos, pues le pongo punto y coma al final, ¿no? Si algo hice mal, si alguna notación, por ejemplo, que lo hubiera puesto así 10t sin el por, me va a marcar un error, ¿no? Porque va a decir 10t no está definido. Entonces, bueno, pues acuérdense que nada más que en notación matemática 10t significa que 10 está multiplicado por t, ¿no? Parecen cosas obvias, pero por esas cositas luego marca error el MATLAB, ¿no? Miren, lo primero que estoy diciendo y lo primero que me pasa, este, defino t, defino f y me hacía falta ponerle punto y coma al final, ¿no? Entonces ahí está. Entonces nada más verifico que tiene el mismo número de datos, igual, 1 por 51. Y entonces, va a ser pequeñito esto. 1 por 51. Y ya tengo entonces los datos de X y Y. O sea, ya tengo los datos del tiempo, que va a ser mis X, o las ordenadas, y las de F, de T, ¿no? Que va a ser las abscisas, ¿no? Y entonces, pues puedo graficar con el comando plot. Plot lo que va a hacer es, dame los datos en ese orden, ¿no? De X y Y separados por una coma. En este caso le voy a decir, dame los datos o dame la gráfica comparada de T contra F. Y le voy a dar Enter. Y esperamos a que salga la gráfica. Ok. Si se ve como extraña es porque los incrementos no son lo suficientemente pequeños para poder detectar los cambios que hay por la frecuencia tan pequeña que tiene, o más bien por la frecuencia tan alta que tiene la función coseno, que es de 10t. Si se fijan en la práctica tiene un incremento de 0.02. O sea, es todavía más pequeñito el incremento. Entonces, si yo hago ese incremento más fino, entonces también la gráfica se va a ver menos abrupta, ¿no? Entonces, lo voy a cerrar. Voy a repetir la misma definición, pero con estos incrementos de 0.02, ¿no? Tengo que volver a redefinir f. Esto es algo que se evita creando el archivo M, porque con el archivo M simplemente hago un cambio, ejecuto y ya obtengo todo. Y aquí en cambio tengo que estar redefiniendo y volviendo a ejecutar la función que estamos en cuestión para poder ver su gráfica, ¿no? Vean qué diferencia, ¿no? Ahora sí se ve cómo oscila, ¿no? La función coseno con mayor frecuencia.
Y la que vemos aquí grande, pues esa es la de 1 radian por segundo, ¿no? La de seno. Supongamos que yo quiero que la gráfica sea no en radianes por segundo, o sea, la frecuencia, sino que la tuviera en ciclos, ¿no? Por segundo, ¿no? O sea, que serían hertz. Entonces, pues podría hacer o la conversión, o sea, multiplicar lo que me da aquí seno de t por 180 sobre pi, o también lo que se podría hacer, pues es simplemente decir que la función es, que la función senoidal es en grados, no en radianes. Para ello, lo que podría hacer, les decía yo, vamos a decir una F mayúscula. MATLAB distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si yo la pongo ahora mayúscula, ya voy a copiar exactamente la misma función. Tengo la gráfica. Ah, por cierto, cuando no quieren deshacerse de una gráfica, algo que se puede hacer es después, ahorita les voy a enseñar, pues abrir otra ventanita de gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les digo aquí que el seno está en grados y el coseno también está en grados, entonces aquí vamos a obtener una función diferente, ¿no? Entonces, vean, aquí abro una segunda figura, así le digo directamente figure, o sea, abre otra figura, otra ventanita, y nuevamente gráfico plot, pero ahora contra la F mayúscula. Y vean aquí, no me alcanza el 10 segundos para ver la gráfica, ¿no? Vean cómo es distinto, ¿no? Aquí hice un cambio en el tipo de función que es y ya la gráfica realmente no la puedo apreciar como es. Ujú. Entonces, ahí está también un poco respondiendo la pregunta de que si el de 0 a 10 era arbitrario. No. O sea, yo previamente ya había visto que la gráfica sí se ve con ese intervalo. Aquí, vean, al cambiar una característica de las funciones, cambia la gráfica. Entonces ya no la puedo ver. Pero en esencia es la misma función. Si se fijan, es el mismo seno más 0.2 por coseno, ¿no? Entonces, estoy viendo realmente un pedacito de la otra gráfica, ¿no? Estamos viendo esto de acá, este cachito, como si se graficara de 0 a 0.1, por ejemplo, es lo que parece. ¿Sí? Entonces tendría que ampliarlo para que se viera la segunda gráfica o la gráfica de la segunda función. Tendríamos que ampliar el espectro de tiempo, a lo mejor no en 10, sino en 1000, ¿no? Para que se alcanzara a ver. Entonces, vean cómo un detallito tan pequeño hace grandes cambios, ¿no? ¿Qué pasa también si le cambiamos a la función coseno más grande la frecuencia de oscilación? Pues esto se va a ver como si fuera ruido, ¿no? Entonces vamos a probar. La última gráfica que hayan tenido abierta es la que les va a estar mostrando. Entonces, si yo dejo abierta la última, la figura 2, y ahora voy a hacer este cambio, ¿no? De F. Lo voy a regresar a radianes. Bueno, o sea, le voy a quitar los grados. Y lo que voy a hacer es que aquí le voy a dar, por ejemplo, 100. O sea, voy a aumentar 10 veces la, la frecuencia. Ah, qué lata con esto de Zoom. Sí, ya que me apareció que ya nos quedan 10 minutos. Repito, nos volvamos a conectar en el mismo enlace, ¿no? Entonces vean, gráfico contra T. Y vean lo que les decía, ¿no? Y va a aparecer como ruido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la frecuencia de oscilación de la función coseno ahora es mucho más alta y por lo tanto esto en menor tiempo hace más ciclos, ¿no? Entonces aquí se sigue viendo la función seno, pero la coseno es ahora con una mayor frecuencia y por eso parece como si fuera ruido, ¿no? Como si lo hubieran pintado ahí borrado. Pues muy bien, entonces ya teniendo la primera función, hay algunas cosas que se pueden cambiar. ¿Qué estoy haciendo? Que se pueden cambiar, por ejemplo, con respecto a las otras funciones. Ay, me equivoqué, perdón. Ahí está. Entonces me voy a ir con la segunda función, con lo que es 1 menos c a la menos t por seno de 5t. Igual voy a mantener la misma t de 0 a 10 con el incremento de 0.02. Entonces vamos a ver que g
Aquí, si quieren dejar un mensaje para acordarse, le pueden poner con el símbolo por ciento y todo lo que escriban se va a poner en color verde. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la segunda función, ¿no? Para acordarnos, son tips que van apareciendo, ¿no? Entonces vamos a decir que G será igual a 1 menos, la función E es función exponencial, a la menos 0.5 por t. Y aquí va a estar interesante, a ver, porque 1 es un escalar, es una constante, pero e a la menos 0.5t es una matriz, ¿no? Es una matriz de datos. Entonces, ¿cómo es que el 1 se va a restar con una matriz? Eso como que no tiene coherencia. Bueno, vamos a ver si MATLAB reconoce esa operación de que el 1 se debe de restar con cada uno de los elementos de esa matriz, ¿no? De ese vector. Aquí va por seno de 5t. Y le pongo punto y coma y espero ver si aparece algún error. Efectivamente apareció un error. ¿Por qué es un error? Porque esto es una matriz, el e a la menos 0.5t, y seno de 5t, gracias, mi amor. Seno de 5t también es una matriz. Y entonces, a ver, no se cumplen las condiciones para poder hacer el producto de matrices, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es un producto elemento por elemento. Aquí es donde entonces aplico la operación del por con un puntito antes. Entonces, yo le pongo punto por. Aquí sí le estoy diciendo que, ok, esta matriz tiene 501 elementos y esta también tiene 501 elementos. Quiero que se multipliquen elemento a elemento. ¿Sí? Así que para t igual a 0, e a la menos 0.5 por 0 y por seno de 0, eso va a ser un dato. Y así, ¿no? O sea, va a ser la operación para cada uno de los datos. Le doy Enter y ya no me marcó error. O sea, el problema no fue el 1 constante. Eso efectivamente MATLAB lo interpreta como que lo va a hacer para cada elemento, pero el producto de matrices ahí sí brincó, ¿no? Luego el efecto de que no estaba bien la forma en cómo está el producto de matrices. ¿Sí? Las dimensiones no corresponden, entonces, lo que queremos decir es que realmente sea el producto elemento por elemento, se le pone el punto. Son esos detallitos que luego no se conocen, pero bueno, pues que se van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Si me voy a la figura que teníamos abierta, la de... ¿Por qué no apareció? Bueno, voy a abrirla aquí. Si yo quiero esta misma función, graficarla acá, se puede también. Existe un comando que se llama hold on, que es como congelar la gráfica para que esta no la borre cuando yo grafique la siguiente y entonces poder ver una encima de la otra, ¿no? Lo que no recuerdo es si al momento de graficar le cambia el color. Me parece que sí, ya lo hace por default. Le pongo t, coma y la función esta g. Y sí, le cambia de color, ¿no? Para que la distingamos una de la otra, ¿no? Pues ahí está la función f y la función g, que ambas aparecen, o bueno, esto se alcanza a ver bien en este espectro de tiempo de 0 a 10 segundos, ¿no? Que yo previamente ya había visto. Notarán varias diferencias con la de la práctica. Por ejemplo, aquí está abajo, vean que aquí hay una cuadrícula, cada una tiene como un formato diferente. Eso ahorita les muestro más o menos rápido cómo se hace, ¿no? Vamos con la última, a la función h, que es una exponencial por un coseno, e a la menos 0.5t por coseno de 20t. Entonces, voy por la tercera gráfica o función. Y esta es h, que es e a la menos 0.5 por t. Entonces ya me aprendí mi lección de que esto es una matriz y la otra va a ser una matriz. Entonces quiero producto elemento-elemento, le pongo punto por coseno de 20 por t. Punto y coma al final. No marcó error. Y entonces igual sigo como puse el comando hold on. Entonces quiere decir que lo que siga yo graficando en esa figura se va a seguir congelando, no se va a desaparecer. No tengo que repetir otra vez el comando hold on.
Entonces, grafico la función h y ahí están las tres gráficas, ¿no? Ya por default me asigna un colorcito, ¿no? Pero bueno, también nosotros podríamos elegir específicamente para cada gráfica qué color quisiéramos. La cuadrícula que aparece ahí en las gráficas es bien simple. Se pone, pues, cuadrícula en inglés, así grid o rejilla. Y ya nos pone la cuadrícula para darle más presentación, ¿no? Todos los demás elementos que se les pueden asignar los pueden encontrar en esa práctica, como el nombre del título, los nombres de los ejes, todo eso se puede configurar. O sea, le pueden dar ahí los nombres. Eso no lo va a hacer aquí, pero bueno, nada más para mostrarles que es relativamente simple, ¿no? Ya tengo mis tres funciones definidas y las puedo manipular y manejar al antojo. También podría ser que yo quisiera, ok, yo quiero ver las tres gráficas, pero no las quiero ver encimadas una sobre la otra, sino que las quiero ver una arriba de la otra, o bueno, una debajo de otra, y abajo de esas dos, otra, la tercera, ¿no? Eso también se puede hacer con el comando, se llama subplot. O sea, antes de graficar con plot, puedo utilizar subplot. Y la ventanita esta de figura se me imagina como una matriz también, en la cual yo le doy las dimensiones y cada una de las subventanitas o de las gráficas corresponde a un elemento. Entonces esto es así. Si yo tengo tres gráficas y las quiero todas en una columna, entonces necesito una ventanita que tenga tres filas y una columna, ¿no? Así lo pongo, 3,1, tres filas, una columna, coma, y el último número se lo asigno para el número de la figura. Así voy con la primera, pues será la número 1, la segunda 2 y la tercera 3, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? ¿Sale? Vean que si yo le pongo ahora el número 2, me pone la segunda, y si yo le doy el número 3, pues me pone la tercera, y ahí así estarían las tres figuritas. Bueno, lo voy a cerrar y lo voy a repetir porque esto, una vez que hago el primer subplot, pues ya le doy la gráfica que yo quiero ahí, ¿no? Que sería la de plot.